Toto Caputo tiró bomba en vivo que sacude todo. Bueno, Toto, gracias por venir, por tomarte el tiempo. Gracias. Lo valoramos mucho y gracias a todos por venir. Pensé que iba a faltar alguno por la lluvia, pero no. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y a todos por venir. Vamos a ver si podemos evacuar algunas dudas. Bueno, tenemos varias y además a la mañana nos hiciste trabajar un poquito más rápido, que tiraste una primicia espectacular. Sí. La tengo anotada ahí por la mitad de las preguntas. Quería hablar un poco primero de lo que es el cambio político y el cambio de época que estamos viviendo. La verdad es que en menos de 2 años se logró ser la primera minoría en diputados, con un apoyo enorme de la sociedad que se manifestó en las últimas elecciones, pero también con un apoyo geopolítico enorme. Creo que esto hace 2 años, no sé si alguien lo pensaba, pero si lo pensaba alguien eran muy pocas personas. ¿Crees que estamos ante un cambio de era en lo que respecta a la sociedad y el cambio político? A ver, sí, para mí definitivamente estamos en un cambio de era. Me habrán escuchado decir varias veces que hay momentos en la historia en que la historia cambia y que uno suele leerlo en los libros y pocas veces se imagina que por ahí lo está viviendo. Yo creo que hoy es uno de esos momentos. Claramente hay un quiebre en la historia desde la asunción del presidente Milei. Y creo que se da por ahora más factores que antes, ¿no? O sea, cuando llegamos fue más que nada una respuesta a una desilusión ya profunda, demasiado profunda de la gente, y como que vio en el presidente Javier Milei por ahí una persona lo suficientemente capacitada y disruptiva como para cambiar las cosas. Pero fue más que nada una apuesta de la sociedad. Para mí, esta última elección fue realmente clave, porque fue una especie de referéndum sobre si es el camino correcto o no. Y la verdad que la sociedad se haya manifestado tan abrumadoramente a favor de este cambio, creo que solidifica mucho esto que estamos haciendo. Entonces, a lo económico, ahora hay una revalidación social que además tiene el agregado de que da mucha más gobernabilidad, cosa que claramente no tuvimos en los 2 primeros años. Entonces, no solo ya tenés lo económico, sino que tenés lo social, fundamental, lo político, y vos mencionabas algo recién que también es muy importante, que es lo geopolítico. Tener el respaldo que hoy tiene Argentina de Estados Unidos no tiene precedente. No solo no tiene precedente para Argentina, no tiene precedente de ningún país en el mundo. Entonces, hoy tenemos la suerte realmente de contar con un presidente que es una de las 3 figuras más importantes del mundo, y hay que ser una de las 3 figuras más importantes del mundo siendo presidente de Argentina. Entonces, creo que tiene un mérito eso infinito, y eso es lo que hace posible ciertas cosas como este nuevo apoyo geopolítico que estamos hablando. Clarísimo. Toto, siguiendo un poco con la política y el presupuesto 2026, te escuché decir algunas veces que quizás podrías haber asumido o que vas a asumir un rol un poco más político y no exclusivamente técnico. En lo que respecta al presupuesto 2026, ¿pensás trabajar junto con Santilli y con los gobernadores en un rol no solo técnico, más político? Cuando eso se dio a conocer, me parece fue bastante bien recibido. Y bueno, quiero saber si es cierto o no ese rol, o sea, si es un rol que vos pensás que es conveniente que lo tomes. Y por otro lado, que la aprobación del presupuesto, ¿qué tan importante es para la consolidación del programa económico? A ver, el rol político sigue siendo dominantemente de lo que es el grupo político. Sí es cierto, yo estoy hoy mucho más involucrado.
Creo que probablemente haya sido un error de mi parte no involucrarme tanto antes, pero creo que sí, ayuda definitivamente. Yo tengo una gran relación con todos los gobernadores. Ellos saben que más allá de lo difícil que es sacarme plata, saben que siempre que puedo les doy una mano y lo valoran. Pero creo realmente que hay que darle un recontra crédito a todo el grupo político, porque también se lo criticaba mucho a este gobierno de no manejar la política, pero digamos con prácticamente 0 armas, con 2 escarbadientes, resistió el ataque más profundo de la política, probablemente de nuestra historia. ¿Te Y referís hoy, a lo de los últimos meses? Claro. El 50, la dolarización claro, del la 50%. dolarización del 40, del M2. Sí. Hoy es primera mayoría en diputados, así que evidentemente han hecho un trabajo, digo, si no son buenos lo disimulan bastante bien, porque la verdad que han hecho un trabajo espectacular. Así que de nuestro lado, del lado de economía, acá con todo el equipo, apoyando esto. Y importante, me decía, si pasa el presupuesto, sí, claramente, importante que pase el presupuesto y sobre todo las leyes que estamos mandando. Eso que se relaciona con la pregunta anterior de la gobernabilidad. Esto es clave porque las reformas que estamos mandando es, digamos, la esencia de hacia dónde queremos ir. Y como siempre dice el presidente, fíjense, si pudimos hacer todo lo que hicimos en estos 2 años sin ningún apoyo en el Congreso, o con muy poco, claramente hay motivo sobrado ahora para estar mucho más optimistas. Y creo que sí, que es el momento para hacerlo, porque, como te digo, es una bisagra en nuestra historia. Clarísimo. Quería hablar un poco del equilibrio monetario y lo que tiene que ver con las reservas, que es la nueva moda. Digo, recientemente, o en los últimos meses, parece como que el equilibrio fiscal ya todos, absolutamente todos en Argentina lo tomamos como válido. No fue automático, costó mucho. Me acuerdo que al principio también era una discusión, era algo que parece obvio, era una discusión. Y hoy pareciera que muchos todavía no consideran que el equilibrio monetario es tan importante como el equilibrio fiscal. Tras la caída abrupta que tuvo el riesgo país recientemente y la eliminación o la disminución grande de lo que llamamos riesgo político, algunos lo llaman de otra manera, riesgo político, y el shock que vivimos de dolarización de casi el 50% del M2, lo cual es, no sé si habrá pasado en algunos otros lugares, pero fue una locura. ¿Qué podemos esperar hacia adelante de la recomposición de la demanda de pesos, ¿no? Y cómo eso tiene un impacto directo en la acumulación de reservas. Es decir, quiero que quede claro y explicar bien lo que es el equilibrio monetario y por qué está asociado a la recuperación de las reservas. Buena pregunta, porque estas ya son cosas un poco más técnicas y por ahí es más difícil de explicar para la gente, pero digamos, primero es importante entender que todas las políticas digamos, en la administración pública están relacionadas, no son compartimentos estancos. O sea, la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera se hablan, se interrelacionan y no hay que tomarlas como compartimentos estancos, que uno puede hacer una cosa y olvidarse de la otra. Esto es lo que llamamos equilibrio general. Y muy pocos economistas, digamos, se dan cuenta de la importancia de coordinar estas cosas. Entonces, de repente ustedes escuchan recomendaciones o cosas que algunos economistas dicen que realmente sale del evidente desconocimiento de lo que implica esta coordinación. La pregunta que hace Nacho es muy pertinente a esto, porque uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo monetario con la acumulación de reservas? Y bueno, mucho, porque depende cómo uno quiera acumular de reservas, ¿no? O sea, se puede hacer de una manera prolija, teniendo en cuenta todos estos factores, o de una manera desprolija. Entonces,
Hay muchos que todavía tienen digamos, la idea que no, que el fondo los va a forzar a flotar y entonces van a salir a comprar dólares como locos de un día para el otro. No, eso no va a ser así, ni mucho menos. ¿Dónde se coordina la acumulación de reservas con la demanda de dinero? En que es muy importante hacerlo a medida que la demanda de pesos aumenta este proceso de acumulación, porque si no uno corre el riesgo, si uno se pone a comprar primero desenfrenadamente dólares, una que no es posible porque no da la profundidad del mercado de cambios, entonces uno estaría autogenerando una suba artificial del dólar que desanclaría expectativas y no le sirve a nadie. Pero específicamente en lo monetario, ¿por qué es importante? Porque cuando el Banco Central compra dólares, está emitiendo pesos, ¿sí? Digamos, atrás de esa compra de un activo hay un pasivo, que es la emisión de esos pesos. Y ustedes saben ya ahora bien todos que si esa emisión de pesos no es convalidada por una demanda de la gente de esos pesos, genera inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Retirar esos pesos del mercado. ¿Qué implica retirar esos pesos del mercado? Que ese pasivo que acabo de explicar, que se genera por la compra de dólares, que es no remunerado, porque es una simple emisión de pesos, al retirarlo el Banco Central del mercado pasa a ser un pasivo remunerado. Ahora el Banco Central tiene que pagar por retirar esos pesos del mercado. Esa es la famosa bola en su momento de Levax, después del ELIX, que genera un costo financiero a veces muy importante, en la época kirchnerista. Esa bola llegó a ser, digamos, 10 puntos de déficit que se llama cuasi fiscal cuando está ahí en el Banco Central. En ese momento era mucho peor porque ese déficit cuasi fiscal no se daba vía acumulación de reservas, que dentro de todo podría tener una contrapartida, digamos, benigna, por decirlo de alguna manera, sino que ese déficit cuasi fiscal se daba por el financiamiento con emisión monetaria del déficit fiscal, lo cual era todavía muchísimo peor, ¿no? Pero, en definitiva, lo que nosotros tratamos de lograr es que esa acumulación de reservas sea, digamos... ordenada. Claro, y lo más barata o sea, vos podrías posible. Si querés, podés emitir pesos y salir a comprar mañana dólares, Claro. lo cual es ridículo. Y generaría inflación, y entonces queremos que sea ordenada y barata, es decir, que no le cueste, que no tenga un costo financiero asociado. Ahora bien, ¿cuánto puede ser esa compra? Si tomamos en cuenta el Producto Bruto que tenemos en el presupuesto para el año próximo y manteniendo el mismo coeficiente de base sobre producto que hay hoy, que es bajo, ¿sí? Hoy es más o menos 5 puntos, la base monetaria son más o menos 5 puntos de producto, esto representa más o menos un 55%, 60%, de lo que fue el promedio de lo que era la base con respecto al producto los últimos 18 años. Es decir, que hay espacio para que este número crezca. Ahora, si se mantuviera el mismo ratio que hay hoy, eso daría espacio para comprar aproximadamente 7.000 millones de dólares. Si creciera un punto por cada punto que creciera adicional la demanda de dinero, se podrían comprar otros 7.000 millones de dólares. Es decir, que si la demanda fuera en términos reales, la base fuera 6 puntos de producto, se podrían comprar 14.000. Si fuera 7 puntos, se podrían comprar 21.000. Ahora bien, como dije, están todas estas políticas correlacionadas. Entonces, esto es por el lado de la demanda de dinero. Pero por otro lado, cuando vas al mercado de cambios, cuando analizás la balanza de pagos, tenés que tener la oferta de dólares. Puede ser que aumente la demanda de dinero, pero que está la oferta de dólares suficiente para comprar estos 7, 14 o 20.000 o 21.000 millones de dólares. Bueno, nosotros creemos que en ese sentido la cuenta financiera de la balanza de pagos
normalmente en periodos de estabilización y de inversión como lo que se viene en Argentina, es la fuente principal de oferta de dólares. Y después está la profundidad del mercado de cambios. Hoy el mercado de cambios opera algo menos de 200 millones de dólares por día, lo cual es un volumen muy bajo, es un tercio de lo que operaba hace algunas semanas. La razón, acá hay mucha gente de mercado, podrán tener cada uno su visión. Yo creo que en parte es por que se adelantó mucho este proceso de dolarización que decías vos. Mucha gente tuvo temor que las elecciones salieran mal y hubo una dolarización fenomenal. Hoy alguna de esa gente está esperando que, como le recomienda algún economista, que nosotros vamos a salir de las bandas y vamos a salir a empujar el dólar para arriba. Bueno, de vuelta, sepan que nada de eso va a pasar y ya está consensuado con el fondo, o sea, olvídense. Entonces, eso no va a pasar, pero ciertamente lo que ha hecho es que el volumen del mercado esté siendo sustancialmente más bajo de lo que era normalmente. Así que bueno, esperemos que haya una recuperación en el volumen también. Perfecto, tenía una pregunta, pero me la voy a saltear y voy a pasar directo a la de tipo de cambio, que justo estás hablando de eso, tipo de cambio y salida del cepo, ¿no? Hoy el dólar, como todos sabemos, flota entre bandas. A mí en lo personal me parece buenísimo porque da una certidumbre de cuál es el techo del dólar. Entonces vos como empresario podés hacer proyecciones diciendo, mirá, en un escenario complicado o de algún tipo de shock, ya sabés que es hasta acá, y ya el gobierno demostró que tiene cómo hacerle frente a eso, no solo con recursos propios, sino con el whatever it takes, ¿no? O sea que a mí me parece que en un país como Argentina, donde hemos tenido tantos descalabros y con el tipo de cambio, tener una certidumbre de ese sendero está bárbaro. Ahora, ¿la expectativa cuál es? Converger una flotación limpia a medida que las bandas se van agrandando al ritmo de crawling que ustedes determinaron. Pregunta 1. Y pregunta 2, en relación a eso, el tema del levantamiento del cepo, para la parte que todavía no está levantada, que es la de empresas, si ahí ¿qué tenemos que monitorear para eso? ¿El nivel de reservas brutas o algún otro requisito que ustedes estén monitoreando? ¿Y qué tan urgente lo ven también? Porque... Perfecto. A ver, empezando por el final, cuanto, digamos, más nosotros podamos avanzar en eliminar estas últimas restricciones, mejor. Ahora bien, no nos apura algo en particular. O sea, de vuelta, nosotros creemos que en economía todo es causalidad, no hay nada de casualidad. Entonces, mientras Argentina siga haciendo las cosas bien, los resultados van a seguir siendo positivos. En ese sentido, es como que los que son economistas habrán escuchado hablar muchas veces de expectativas adaptativas o expectativas racionales. Los economistas solemos ponerle nombres o etiquetas a cosas que son más sencillas de explicar. O sea, expectativas adaptativas de alguna manera obedece a cuando la gente responde, digamos, con sus acciones a referencias del pasado, ¿no? Y expectativas racionales es lo que se llama backward looking. Y expectativas racionales es cuando la gente reacciona más en función de lo que cree que debe venir, dado el contexto, digamos, económico. Las expectativas racionales están más basadas en cosas que Argentina todavía no tiene consolidados, como es el respeto por las instituciones, como es la estabilidad macro, como es la credibilidad de los funcionarios públicos. Entonces, dado todo lo que vivimos los argentinos los últimos 60 años, 100 años, en Argentina en general se reacciona más con expectativas adaptativas. O sea, hay gente que sigue sin poner plata en el banco porque cree que se la pueden robar. Obvio. O sea,
si yo pienso en expectativas racionales, me luce realmente prehistórico que alguien piense eso. Pero bueno, no lo es, porque evidentemente si tanta gente lo piensa, quiere decir que el impacto, que el daño que se ha hecho todos estos años, ¿no?, es muy grande. No es gratis hacer las cosas mal. Bueno, recordemos que hay 200.000, cerca de 200.000 millones declarados en los colchones, perdiendo valor a un nivel del 5 o 6% anual, ¿no? Es una locura. Algo absolutamente irracional, pero es la prueba más contundente de del daño psicológico, ya no solo económico, sino del daño psicológico que se ha hecho en la gente. Entonces, todo eso, claro, tiene consecuencias. Sí, tiene consecuencias y tiene un costo. Entonces, eso hace que uno tenga que moverse, digamos, paulatinamente, porque esta recomposición de la credibilidad lleva tiempo. Por eso digo siempre, este es un gobierno que constantemente tiene que estar mostrando resultados, ¿no? Tiene que hacer delivery, porque hay que ir acostumbrando a la gente que las cosas cambiaron. Hay que tratar de lograr que la gente vaya mutando de expectativas adaptativas a expectativas racionales. Y eso es un proceso. Entonces, en ese proceso, las bandas hoy contribuyen. Es muy pretencioso querer flotar de un día para el otro en un país que todavía tiene esta volatilidad política, ¿no?, donde pasamos de capitalismo a sí, comunismo. 1000 puntos de riesgo país en una semana. No, y sobre todo de diferentes, digamos... escenarios dicotómicos. Claro, de diferentes ideologías, ¿no?, que las estamos viendo hoy mismo, ¿no? Hoy mismo seguimos viendo un modelo con algunos gobernadores e intendentes que es el mismo que se aplicó cuando eran gobierno, que es tener déficit y financiarlo con suba de impuestos, suba de tasas y deuda. Cuando eran gobierno, además, era con emisión, lo cual además generaba devaluaciones, hiperinflaciones casi. Pero ahora que no son gobierno, bueno, por lo menos podemos restringirles esto, pero siguen con tasas, impuestos y deuda, versus un modelo que está claro que nosotros venimos a bajar el déficit, bajar impuestos, hemos bajado el impuesto inflacionario fuertemente y estamos bajando impuestos, digamos, constantemente. Bueno, hoy... Esa es la productividad, ese es el verdadero, digamos, modelo de desarrollo. El cuento del modelo de desarrollo está hace 60 años y no somos ni un país desarrollado ni tenemos industria competitiva. Entonces, es bueno que la gente empiece a darse cuenta del verso que se comieron durante, que nos comimos durante tanto tiempo. Y entonces, digamos, el esquema va a seguir, creemos que es lo más apropiado, como vos decís, da certidumbre, además ganaron mucha credibilidad las bandas, porque fíjate que hubo un ataque histórico, como nunca, ¿no?, donde se dolarizó más del 40% del M2 y aún así resistieron. Entonces, creemos que hoy eso es lo mejor para el país y bueno, nada, lo vamos a mantener. Hablando de delivery, bueno, la cantidad, yo siempre lo destaco, la cantidad de delivery que hicieron en 2 años es increíble, impresionante. Y hace 1 año y medio contabas que para bajar la inflación fuertemente necesitaban hacer mucho delivery. Bueno, la inflación se desplomó, como todos hemos visto, y hoy el REM, que son las expectativas, relacionado a lo que venías hablando, está entre 20 y 22%. ¿Ustedes con qué rango de inflación están trabajando para el 26 y el 27? Y si consideran que ya lograron la credibilidad necesaria en el equipo para con los mercados y con la economía, que bueno, si no la lograron pareciera que está muy cerca, ¿no? Bueno, ahora nosotros en el presupuesto estamos trabajando con una inflación promedio más o menos del 17 para el año que viene, punta a punta del 10,1, pero más allá de los números en el presupuesto, lo que decía antes, la economía no es casualidad, es causalidad. Entonces nosotros tenemos clarísimo que mientras sigamos haciendo las cosas bien, mientras no tengamos déficit y mientras tengamos una política monetaria ordenada como la que tenemos,
vamos a converger a una inflación internacional más temprano que tarde. Es muy difícil predecir la inflación exactamente cuándo va a hacer esto, pero sin duda que vamos a converger. En cuanto a lo que decías de la credibilidad, no, la verdad no creo que todavía tengamos por lo menos la credibilidad que nos gustaría tener, no. Es más, yo si tuviera que decir, si me preguntaras, dado todo lo que se ha hecho hoy, ¿dónde hubiera pensado yo que debiera estar el riesgo país? Y yo hubiera pensado mucho más cerca de los 300, 350 puntos básicos. Sin embargo, estamos en 630. Entonces, quiere decir que evidentemente todavía no hay la credibilidad que, bueno, asumiendo que mi opinión es válida, ¿no? No, Pero por supuesto. no, pero lo que quiero decir es, siempre, como digo, hay trabajo por hacer. Ganar la credibilidad es muy difícil. Argentina durante décadas dilapidó credibilidad, y recuperarla no es tan fácil. Como dice el dicho, es muy difícil ganar credibilidad, es muy fácil dilapidarla. Bueno, Argentina estuvo más de 10 décadas dilapidando credibilidad. Entonces, este es un trabajo que lleva tiempo, y en ese proceso es muy importante la comunicación, decirle la verdad a la gente, explicar, y por supuesto que los resultados te avalen. Nosotros hemos tratado de hacer todas esas cosas. Nosotros tratamos de explicar en general todo lo que hacemos. Cuando cualquiera del equipo económico trata de hablarle a la gente. Típicamente los ministros de Economía en general, cuando hablaban, siempre trataban de impresionar más a sus colegas. Entonces hablan, como hablamos en economía, y el 99% de la gente no entiende nada. Entonces, como no entiende nada... Dice nada, debe saber. Debe saber, pero después se dan cuenta que no, porque las cosas salen mal. Entonces, nosotros creemos que es mucho más importante hablarle a la gente, explicarle, y porque claramente sí estamos confiados que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, además, creemos que los resultados nos van a acompañar como nos están acompañando. Entonces, cuando la gente empieza a ver eso, que vos les explicás y que los resultados acompañan, o sea, que tenés razón, ahí es cuando empezás a ganar credibilidad. Pero es un proceso, y creo que todavía nos falta, sí. Me quedé pensando en lo importante que es allanar el tema político, ¿no? Para que los impactos de las medidas den los resultados deseados, porque de repente uno hace las cosas prolijas y de repente dice, no, pará, pero puede ocurrir esto, entonces nada vale nada, ¿no? Sí, Digo, sí. Qué importante fue eso. Como diría el presidente, las negras juegan. Claro. Y entonces también en ese contexto, sí, lo político clave, pero yo creo que esa batalla cultural se está ganando, de a poco se está ganando. Yo creo que la gente cada vez les cree menos a todos los que tratan de desestabilizar con cuentos ya prehistóricos. Pero bueno, esos cuentos antes prendían, hoy creo que ahora muchísimo menos, y eso es un punto a favor enorme. Se vio en las urnas, y además no subestimemos la presión que genera esto en los políticos, ¿no? A mí muchas veces me dice, bueno, ¿qué pueden hacer desde el gobierno para frenar a estos intendentes o a los gobernadores que siguen subiéndonos impuestos, tomando deuda y demás? Y yo les digo, piensen qué pueden hacer ustedes, porque lo que los políticos más padecen es la presión popular. Entonces, no hay que subestimar lo que se puede hacer desde el sector privado. Ayer tuvimos un caso muy concreto del intendente de Pilar, que realmente demuestra ser un absoluto irresponsable, un pésimo administrador,
Y está bien que lo expongan, está bien que la Asociación digamos, de Supermercados haya sacado el comunicado que sacó y que se haya armado el revuelo que se armó, porque ese es el costo argentino, ese es. O sea, ¿eso qué creen? Que eso va directamente a precios. Entonces, mientras vos te estás matando para hacer todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme, aparece un irresponsable acá o allá que dice, yo voy a aumentar 2% una tasa que nada, que la invento, que no tiene ninguna contraprestación, nada. Entonces, es el falso modelo ese, ¿no? Y ha pasado durante un montón de tiempo. Lo mismo cuando algunos digamos, invocan las políticas estas industriales. O sea, a ver, para explicarlo, digo, nosotros hemos hecho cosas muy importantes que por ahí también pasan desapercibidas. Ejemplo, hasta hace 20 meses los empresarios no sabían si podían importar o no, si tenían que pagar coimas por eso o no, si le iba a llegar la mercadería o no, cuál era su costo de reposición, porque andás a ver si después iban a poder importar, si va a haber un salto cambiario. Ahora, yo les pregunto a la gente, ¿ustedes creen que los empresarios asumían ese costo? No, se lo trasladaban a la gente. Por supuesto que el empresario no va a asumir ese costo. Es más, le proyectaba ese costo y más, porque toda esa incertidumbre, además le agregaba aún por las dudas. Por eso las bandas ayudan mucho. Claro, ¿no? pero digo, entonces, ¿qué es en lo que termina eso? En una inflación enorme que además la gente la convalidaba. ¿Por qué la convalidaba? Porque como justamente había una emisión monetaria fenomenal, producto del déficit fiscal, el valor de la moneda valía cada vez menos. Entonces, como vos no sabías que iban a valer las cosas mañana, le convalidabas ese precio al empresario. Por eso es que por eso para algunos empresarios el otro modelo es más rentable, ¿sí? Porque claro, podían poner cualquier precio y la gente se los convalidaba. Pero ¿quién es el que padece ahí? La gente, los 45 millones de argentinos. Entonces, este es un modelo exactamente opuesto. Hoy hay certidumbre, vos sabés si podés importar, sabés cuánto te va a salir, sabés que no va a haber saltos cambiarios y todo eso se traduce entonces ¿en qué? En mejores productos y mejores precios para la gente. Hoy estamos viendo que desde electrodomésticos, ropa, todo, estamos prácticamente en los mismos niveles que la mayoría de los países vecinos, cuando hasta hace 20 meses esto era todo era un descalabro. Entonces, es importante explicar esto y que se entienda, porque muchas de estas cosas son las que no pasan desapercibidas, pero son las más importantes. Al final creo que terminarán viendo cómo evolucionan los índices de inflación y de pobreza, ¿no? Es Tal lo cual. que uno dice, bueno, si esto Ahí se funciona o no resume. funciona, ¿no? Tal cual. Al final, uno viene una pregunta con varias cosas nuevas que anunciaste estos últimos 2 o 3 días y una batería de preguntas que te organizás como quieras. Vale. Bueno, hubo un apoyo espectacular de Trump y de Bessent, Bessent es el secretario del Tesoro, previo a las elecciones. Después hubo algunos ruidos de prensa con un supuesto crédito que en realidad nunca se había anunciado. Paréntesis, digamos, ¿por qué crees que hay tanto ruido de prensa a veces con cosas que no se dicen y que aparecen en los medios que son a todas luces falsas? ¿Por qué eso ocurrirá? Digamos, es un paréntesis. Pero fuera, más allá de ese ruido, ¿cómo ves la relación con Estados Unidos actualmente? Y respecto a la colocación de mañana, que es un hito importante, después creo que de 8 años que no colocamos deuda en moneda internacional, ¿qué esperás de esa colocación? ¿Qué tiene que ver con el pago de los cupones de ahora de enero, de los bonos? ¿Y qué podemos esperar del riesgo país en el corto plazo? Si podemos esperar una fuerte reducción no tenés la bola de cristal, nadie la tiene, pero si vos esperás por lo menos una fuerte baja en la reducción del riesgo país. Voy a tratar de acordarme de las preguntas. A ver, con respecto a la relación con Estados Unidos, como se ve, es mejor que nunca.
hay una decisión geopolítica de Estados Unidos de ayudar a Argentina y a sus aliados. Argentina particularmente, porque yo creo que Estados Unidos ve en Argentina mucho más allá que un aliado económico, ve un aliado geopolítico que tiene enorme impacto en lo que ellos quieren para la región. Entonces, esto se le, digamos, que yo creo que no se le valora lo suficiente al presidente, que es de vuelta una de las 3 figuras mundiales más importantes, eso a Estados Unidos no le pasa desapercibido. Estados Unidos hoy tiene un gobierno de derecha y naturalmente quiere que la región que ha sido dominada, nuestra región que ha sido dominada por la izquierda durante tantos años, empiece a mutar a la derecha. Entonces, no es casualidad que en las elecciones de Bolivia hayan tenido el resultado que tuvieron, no es casualidad que las últimas elecciones de Chile hayan tenido el resultado que tuvieron. Entonces, eso claramente para Estados Unidos es producto de lo que está haciendo nuestro presidente, no son sonsos. Entonces, claramente hoy ayudar a Argentina es ayudar a la región. Y para ello, fíjate que lo hacen de una manera muy inteligente, porque ni siquiera es que han tenido un costo por poca esta... plata, ganaron. Claro, pues entonces, digamos, es una estrategia sumamente inteligente y que además está dando sus frutos, ¿no? Me preguntabas después por la colocación de mañana. No, pero antes después de lo que te dije respecto del ruido que hubo la semana pasada, no la anterior, por un presunto crédito de los bancos americanos. Sí. Yo no entendía dónde salió eso, ¿no? Pero... No, bueno, a ver, digamos, esto también es una batalla cultural y la izquierda, habiendo perdido la batalla económica ya hace muchos años, su estrategia fue infiltrarse en la prensa, en las universidades, digamos, esa fue fue una estrategia coordinada. Y hoy la realidad es que lo que pasa acá pasa también en muchos lugares del mundo, donde hay muchos medios, donde están esencialmente dominados por la izquierda, que claramente ven en Milei una amenaza. Porque todos los ojos del mundo están puestos en lo que hace nuestro presidente y si le va bien, obviamente para la izquierda es un problema. Entonces es natural que los diarios y demás traten constantemente de engañar a la gente. Y es difícil combatir eso, no es tan fácil porque son muchos, tienen el micrófono a las 24 horas y como digo siempre, nosotros mientras tanto trabajamos y Claro. aparecemos de vez en cuando y tratamos de competir contra gente que está a las 24 horas del día tratando de desestabilizarte. Ese fue otro intento más. Cualquiera de ustedes que entiende de esto sabe la pavada que es el creer que podía llegar a haber bancos que le prestaran 20.000 millones de dólares a Argentina. O sea, una tontería que no resiste análisis. Pero ¿qué es lo que intentaban instalar? Que iba a haber un préstamo de 20.000 millones, entonces como ahora iba a ser de 5.000, 6.000 o 7.000, entonces que los bancos estaban retirando. Bueno, Ahora vos tomarías igual un una crédito mentira de obvia, pero 20.000. quiero decir, para aclarar los 20.000 millones, que en su momento también habló el secretario del Tesoro americano, era cuando estábamos trabajando antes de las elecciones con Estados Unidos y con otros 2 países en una estrategia que en ese momento, esos 4 días que estuvimos 11 horas por día en el Tesoro, debatimos mucho con ellos. Post elecciones, con la gran baja del riesgo país, lo que nosotros dijimos fue, bueno, nos parece mucho más importante lograr hacer estas cosas por nosotros mismos, porque como mensaje es mucho más importante una vez que lo lográs hacer por vos mismo Obvio. que con ayuda. Ahí sí empezamos a hablar con los bancos y empezamos a hablar de un ripo que nos ofrecieron 7.000 millones de dólares. Yo dije en la última charla en el CICIP que íbamos a ver cuánto de eso le íbamos a terminar tomando porque estábamos explorando otras alternativas. No hablo al cohete en ese sentido, lo dije porque obviamente estábamos trabajando en esta en esta colocación que vamos a estar haciendo mañana. Entonces,
Bueno, yendo a esa colocación, nosotros estamos buscando, digamos, sumar aproximadamente $1.000 millones a una tasa por debajo del 9, ese es el objetivo nuestro. Después, ¿cuánto puede valer, cuánto puede ir el riesgo país? Como digo, yo le hubiera errado por bastante si hace un año me hubieras preguntado, en diciembre del año pasado, si no estaba en 500, más o menos. Por ahí. Y si me hubieras preguntado qué hubiera pasado si ganaban la ciudad, si ganábamos como ganamos las elecciones, Se bajan impuestos. más el acuerdo con el fondo, más la salida del cepo, más el acuerdo con Estados Unidos, comercial, y el acuerdo geopolítico, nada, le hubiera errado y por mucho. Entonces digo, yo, como saben, como todos los mercados, sabemos que hay que respetar mucho los mercados, pero sí, creo que Argentina tiene un potencial de comprimir el riesgo país enormemente. Y una de las cosas que, evaluando esto, también pienso es que tal vez una parte de este tema sea la estructura de los bonos actuales, que son poco atractivos, no son bonos convencionales. Entonces, un poco también la idea de este nuevo bono es mostrar al mercado que en realidad si tuviéramos bonos más convencionales, probablemente también el riesgo país sería otro. Entonces, bueno, veremos cómo sale mañana. Yo creo que va a salir bien, seguramente. Yo también. Yo un poco al plano de la economía real. Bueno. Crecimiento, temas de empleo y reforma laboral, que te escuché la semana pasada en el evento del cronista donde hiciste hincapié Sí. en esta reforma. Los cuatro motores hoy de la economía los vemos: agro, energía, minería y economía del conocimiento. Y en el medio está el desempleo friccional de los actores que se van pasando de una industria a la otra, ¿no? ¿Qué rol va a jugar la reforma laboral para estas otras industrias que quizás por la coyuntura macro no están tan beneficiadas, lo cual es natural? Entendiendo que hay, claro, 40%, ¿no?, de trabajadores fuera del sistema que básicamente no aportan a la economía formal. Y si hay algún esquema previsto de capitalización tipo 401K, como tiene Estados Unidos, que es que el trabajador aporte una parte de sus saberes a un fondo de pensión que lo exime de impuestos y eso robustece, ¿no?, mercado de capitales, y es un financiamiento de largo plazo a su vez para la economía. Y bueno, esa pregunta. A ver, las reformas, la reforma laboral es clave. O sea, hoy nosotros estamos a nivel de nación en un punto en el que para nosotros es que vinimos de vuelta a bajar impuestos. La forma hoy de conseguir mayor superávit para poder seguir bajando impuestos ya no pasa tanto por el ajuste fiscal, porque ya hemos hecho la mayor parte de ese ajuste, sino que pasa por dos cosas: lograr que la economía crezca y lograr que haya más formalidad. Cuando la economía crece, crecen los recursos tributarios, ¿sí? Cada 4 puntos que la economía crece, más o menos, entonces recuperamos, digamos, un punto de recaudación, un punto de producto. Entonces, el crecimiento es un factor clave. Y el otro factor clave es la formalidad, porque si nosotros logramos crecer y que haya más formalidad, entonces todavía mayor superávit, mayor posibilidad de devolverle a la gente entonces este superávit con baja de impuestos. Nosotros hemos hecho la cuenta en el equipo económico y en los próximos 6 años crecemos a una tasa del 6%, cosa que es absolutamente factible en Argentina. Vamos a poder haber estado devolviendo en nuestros 8 años $500.000 millones al sector privado. Valga la pena remarcar que ya hemos bajado más de 2,5 puntos de impuestos, ¿no? Entonces, nosotros esta parte de la reforma laboral, digamos, estrictamente en lo impositivo, lo hemos focalizado para darle una mano fuerte a la formalización, a la reforma
laboral, porque nos parece clave que haya más formalización y además hablando de justicia social, que más injusticia social que no tener trabajo. Entonces, hace 14 años que no aumenta el empleo y eso es por las razones que todos saben, ¿no? Ya que todas las pymes saben y las grandes empresas saben también, que es la industria del juicio, la rigidez de lo que son las leyes laborales nuestras. Entonces, muy difícil también crecer cuando durante 14 años no crece el nivel de empleo formal, es casi... cultural. Sí, una cosa casi absurda. Entonces, esta primera parte de la reforma tributaria, como digo, que va más a lo que es personas jurídicas, nosotros la hemos focalizado en lo que es lo laboral. Algunas cosas ya han trascendido, pero son cosas fuertísimas, potentísimas, desde lo que es lo que ya habrán visto en el diario, que es el FAL, que es este nuevo régimen para facilitar lo que es el proceso de despidos o de mutuos acuerdos, que es clave para que se sientan cómodos para después poder tomar gente, ¿no? Porque hoy, de vuelta, uno de los principales problemas para tomar gente es que no la puedes echar. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago acá? Pero después también hay un régimen de nuevo empleo, hay un régimen para pequeñas empresas, entonces es un combo fuertísimo, además de todo lo que es en lo que se ha trabajado en las leyes laborales mismas, ¿no? Que han hecho desde el Ministerio de Desregulación y desde la Secretaría de Trabajo. Entonces, todo esto va a ser un combo muy, muy fuerte y es clave que estas leyes pasen porque eso va a potenciar el crecimiento. Así que esa para nosotros, como digo, la estabilidad macro, la baja de regulaciones y la baja de impuestos es la mejor política industrial que uno puede tomar para todos. Entonces, después los sectores te podrán sorprender o no. Primero, déjeme decir que el cuento ese que le hicieron creer a todos los empresarios que solo pueden ser competitivos si somos un país de merda, claro, digamos, no. Claro. O sea, no es cierto. Los argentinos son súper competitivos, son tipos emprendedores. Cuando vos los ves en el mundo son los que más sobresalen. Pero bueno, durante mucho tiempo nos han hecho creer que solo se puede ser competitivo en Argentina si la industria está protegida y el tipo de cambio está por las nubes. Eso es una mentira. Entonces, acá los que más van a florecer son los que se den cuenta que es momento de invertir y competir. Entonces, antes era mucho más, sí, por ahí era más fácil para algunas empresas o algunas industrias ganar plata. Hasta algunos creían que tenían negocios genuinos que no los tenían, porque los dejaban importar a 1/3 de lo que valía el dólar, juntaban un par de piezas y las vendían y creían que eran superempresarios. Bueno, no funciona así. Entonces, la verdad es que hay que volver a recomponer la cultura del trabajo y de la inversión y nos vamos a sorprender en Argentina de la cantidad de industrias que van a florecer. Menos spread y más cantidad, es lo que yo siempre... Más trabajo, ganás lo mismo, pero de manera seria. Exactamente. Cuesta más, pero bueno, es obvio. Sí, pero eso sí es en beneficio de la gente. Lógico. Si no, terminamos como lo creamos nosotros, ¿no? O sea, Exacto. Empresarios ricos y 57% de pobres. Hablando de presión tributaria y lo que es la secuencia de la baja de los impuestos, bueno, está claro que la baja de los impuestos se va a dar como consecuencia del crecimiento de la economía, porque el ajuste tiene un límite. Y de hecho, lo más difícil del ajuste ya ocurrió, ya lo hicieron. Con lo cual, a medida que y la reforma laboral va a contribuir a ese crecimiento de la economía. En la medida que ese círculo virtuoso que ya se puso en marcha siga avanzando, van a poder seguir bajando impuestos. Dos cosas. Primero vi que bajaste uno hoy a la mañana, no menor,
que cerca de las exportaciones del agro, más o menos un 10% menos de presión fiscal para ese sector. Y fuera de eso, que ahora nos vas a contar, porque fue una noticia de recién, si hay algún impuesto fuera de ese que ya quedó claro que es primordial, que te moleste especialmente y que quieras erradicar primero que otros. Sí, bueno, anunciamos la baja esta de retenciones para el campo. El compromiso nuestro con el campo es desde el día 1. Tenemos siempre la limitación que tiene que ser esta baja de retenciones dentro sin comprometer el equilibrio fiscal, porque además tampoco tenemos los recursos, entonces, digamos, pero desde siempre, desde campaña, el presidente a la cabeza y el equipo económico siempre lo hemos repetido, entonces para nosotros es, digamos, una alegría y un orgullo poder seguir retribuyéndole al campo con estas acciones, todo lo que, vamos, parcialmente, ¿no? Devolviéndole al campo, devolviéndole todo lo que el campo ha contribuido durante tantos años. Todavía hay un camino largo por recorrer, pero bueno, hoy al menos hemos dado otro paso importante. La soja está bajando del 26 al 24%, los subproductos de soja del 24,5 al 22,5%, lo que es trigo y cebada de 9,5 a 7,5%, maíz y sorgo de 9,5 a 8,5% y girasol de 5,5 a 4,5%. Y en la medida que nosotros tengamos algún espacio fiscal, lo vamos a seguir haciendo. Este es uno de los, digamos, de los impuestos más distorsivos. Me preguntabas cuáles nos molestaban. Este claramente es uno, porque si vos le pones impuestos a las exportaciones, claramente no estás fomentándolas, entonces es una obviedad. El impuesto al cheque es un impuesto extremadamente molesto para toda la Argentina. Probablemente hoy por hoy los impuestos más molestos son provinciales y municipales, son ingresos brutos. Hoy sin duda es el impuesto más distorsivo de la Argentina y los intendentes están haciendo, digamos, los intendentes kirchneristas están haciendo del tema tasas ya directamente una ofensa a toda la sociedad, ¿no? Como digo, de vuelta, el nivel de irresponsabilidad de esta gente es ya preocupante y es importante que el tema escale, porque a veces pasa desapercibido y la gente no tiene por qué saber cuando va al supermercado y aumenta el precio, que en realidad no tuvo nada que ver la nación, sino que es el propio, tal vez hasta lo votó a esa persona, ¿no? Y su forma de retribuirle el intendente es cobrándole más. Es una cosa casi siniestra, pero bueno, digamos... Muchos no saben que hay impuestos que los define Nación y hay otros que los define cada intendencia o cada provincia, ¿no? Sí, con el agravante que esas tasas, además municipales, son deducibles de ganancias, con lo cual, además, eso hace que se recaude menos a nivel de provincia y a nivel de nación y de provincia. Entonces, es algo realmente aberrante. Pero bueno, esos son, te diría, los impuestos que a nosotros más nos gustaría ver bajar, porque creemos que hace efectivamente a la competencia. Ahora, piensen que creciendo al 6, 7, 8% por año, en pocos años, en 1, 2, 3 años, la mayoría de estos impuestos se van. Entonces, hay que ser optimista, porque hoy hay un gobierno que vino efectivamente a sacar todos esos impuestos. No haya pasado nunca. ¿Cuándo vieron un gobierno que haya venido a bajar impuestos? Es más, hasta los que los subían de manera provisoria quedaban permanentes, ¿no? Nosotros, me acuerdo cuando llegamos que como parte del ajuste fiscal habíamos subido provisoriamente el impuesto país y todos dijeron, ¡juá, imposible que lo bajen, nunca jamás! Que un ministro que subió un impuesto lo bajó. Bueno, no solo lo retrotraímos a los 6 meses, sino que después lo eliminamos. Se terminó el impuesto país y era un impuesto horrible. Horrible. Bueno, eso es lo que... y hemos eliminado
montón de impuestos al agro, las 22 las economías regionales, cantidad. Bueno, eso es lo que venimos a hacer. Entonces yo digo, como sociedad, aprovechémoslo, apoyemos este modelo, porque es obvio ya a esta altura que el otro es el modelo incorrecto, porque lo intentaron aplicar durante más de 6 décadas, estuvimos combatiendo el capital y demonizando el crédito, muy bien no nos fue, y es obvio ya a esta altura también que este es el modelo correcto. Bueno, te hago una última pregunta. Me está ya mirando Yael, que son las 11. Nada, una pregunta acá para los inversores, muchos, su mayoría, respecto al índice, al MSCI. Pareciera, hoy estamos todavía clasificados como un índice standalone, que si hay algo totalmente desactualizado es eso. Y si ves, y también mirando un poco el verano que hay en lo que es emisión de deuda corporativa y subsoberano, que es enorme y no pareciera ser un veranito, sino algo bastante sólido. Bueno, tiene correlación con todo, con el aumento de los depósitos en dólares, con un montón de cuestiones. Si estamos empezando a ver un mercado desarrollado más de capitales más desarrollado, más profesional, y cómo podemos ver el camino hacia la reclasificación merecida. Por mucho menos nos habían reclasificado antes a mercado emergente. ¿Cómo puede ser ese recorrido? O sea, entiendo que tiene sus etapas y sus requisitos, ¿no? Me diste pie para, porque me he olvidado de una cosa que dijiste. Toma agua, no tomaste nada de agua. No dejo tomar agua, pásale, pero cada vez que quiere tomar agua termino la pregunta. No, pero me diste pie porque también me habías preguntado por lo de el 401k y eso. No, tengo. No, para mí. Ah, ok. Entonces, a ver, este es un punto fundamental. Ah, sí, eso, no te lo pregunté. Como dije, esta parte de la reforma tributaria fue más, o sea, está totalmente enfocada hacia personas jurídicas, pero por supuesto que estamos trabajando en lo que es personas humanas también, y como parte de ese tema de reformas a personas humanas va a haber, digamos, incentivos de ese tipo. Ya lo está habiendo en esta también, porque lo que es estos fondos para, digamos, lo que es fondos de asistencia laboral, van a ser fondos que van a alimentar el mercado de capitales interno. Este es un punto trascendental. Argentina tiene que desarrollar su propio mercado de capitales, tiene que desarrollar el ahorro interno, no puede seguir dependiendo de Wall Street. Argentina es un país que tiene muchísima más dependencia que cualquier otro país emergente de lo que son los mercados globales. Yo, honestamente, tengo el objetivo opuesto, o sea, yo quiero terminar lo más posible con, digamos, la relación, digamos, con la dependencia de Wall Street. Quiero, de mínima, cuando nos vayamos, que Argentina sea un país normal, digamos, que la mayoría de las empresas se puedan financiar, o incluso el gobierno, si tiene que hacer refinanciamiento, en el mercado interno. Y tenemos sobrados recursos para hacerlo, porque como decíamos antes, hay casi 200.000 millones de dólares que no tiene ningún sentido que estén debajo del colchón, porque podrían estar ganando interés, podrían estar generando crédito para la gente, podrían estar generando crédito para las empresas. Entonces sería una cosa beneficiosa para todos los actores. Bueno, ¿por qué no se hace? Por lo que expliqué antes, por las expectativas adaptativas, por el daño psicológico que han hecho en toda la gente de hacerles creer o de hacernos creer que era mejor tener la plata abajo del colchón. O sea, una cosa que realmente no resiste análisis. Y sin embargo, la gran mayoría de los argentinos lo hace. Bueno, eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Entonces, una vez que crezca acordemente a lo que se merece el país, nuestro mercado de capitales, el país va a ser así. Por lo tanto, esto para nosotros es una prioridad, literal, una prioridad, y creo que lo vamos a lograr más rápidamente de lo que se cree. O sea, se vienen años fenomenales en Argentina.
fenomenales. Argentina va a ser el mejor país para invertir, para vivir, para desarrollarse por los próximos 20 años. No tengan ni la más mínima duda. O sea, yo sé que hoy la tienen, yo no la tengo. Estamos en el equipo económico, gabinete de ministros, presidente a la cabeza, no tenemos ni la más mínima duda. Este es un cambio que ya está, o sea, se va a dar, no hay forma de volver atrás. La gente entendió, quiere esto, vota esto y nosotros se lo vamos a dar. Como parte de esto, como digo, el desarrollo del mercado de capitales juega un rol fundamental. Y ojalá, de vuelta con la aprobación de las leyes, entre ellas la de presunción de inocencia fiscal y demás, eso va a dar un envión enorme para que esto que estoy diciendo se consolide. Así que, como digo siempre, yo invitarlos a que tengan, aunque sea un porcentaje de la confianza que tenemos en el gobierno, eso ya va a ser suficiente para que tengamos un país espectacular por los próximos 20 años. Bueno, mañana está la licitación de los bonos, así que ahí estaremos. ¿En la? En la licitación de mañana. Por favor. Bueno, un aplauso por favor para el ministro de Economía. Si bancás a Milei sobre todo la silla de la libertad, suscríbete, dale like y compartí.